Buenos días amigos de YouTuber. Hoy vamos a hablar acerca de el cáncer. El cáncer se caracteriza por el desarrollo descontrolado de células. Estas células crecen, se dividen y pueden dispersarse anormalmente hacia cualquier parte del cuerpo, destruyendo tejidos corporales. Hoy día todos conocemos a alguien que tiene o ha tenido cáncer, pero este diagnóstico no tiene que ser mortal y en ocasiones se puede prevenir. Aquí vamos a encontrar algunos tipos de cáncer y síntomas que yo te voy a relacionar, que es con relación al cáncer, tales como el cáncer de mama, el cáncer de piel, el cáncer de pulmón, el cáncer del colon y el cáncer de la próstata, entre otros. Hoy vamos a hablar acerca de por qué se origina el cáncer. El cáncer se desarrolla si es hereditario o se contagia. Te compartiremos la información relacionada a las medidas de prevención, las ventajas de detención temprana, los estudios que debes hacerte. También hablaremos sobre la quimioterapia, la vacuna contra el cáncer, el cervicouterino y otros tratamientos. Incluiremos material sobre los hábitos saludables que puedes ayudar a evitar que te afecte esta enfermedad. Tocaremos temas de gran interés como por ejemplo las plantas medicinales para prevenir el cáncer, la planta de la banana para curar o prevenir el cáncer, nuevos tratamientos alternativos, tratamientos naturales, sobre los últimos descubrimientos de la vitamina D. Vamos a hablar sobre los diferentes tipos de cáncer del hombre. El cáncer de próstata. Se lleva en el tristísimo gran premio de ser el cáncer que más se diagnostica en los hombres. Y es la segunda causa de muerte por cáncer, entre ellos después del cáncer del pulmón. Cualquier hombre puede padecerlo, pero se diagnostica con más frecuencia en hombres de más de 65 años. Los factores de riesgo son la edad. Las posibilidades de contraerlo aumentan después de los 50 años. La raza es más común en individuos de la raza negra. Y tener un familiar cercano, padre, hermano o hijo, que lo haya padecido. Los síntomas dificultan al orinar, flujo de orina débil o interrumpido, necesidad frecuente de orinar, sobre todo durante la noche, dificultad para vaciar la vejiga, dolor o sensación de ardor al orinar, sangre en la orina o en el semen, dolor en la pelvis, en la espalda o en la cadera que no se quita y en la eyaculación dolorosa. Las pruebas para detectarlo. Si se detecta de forma temprana, el tratamiento es mucho más exitoso, pero no todos los expertos están de acuerdo en la efectividad de las pruebas, por la posibilidad de que arrojen un resultado falso positivo. La prueba indica que tienes un cáncer y no es cierto, por el tratamiento de los cánceres prostáticos que no lo requieren, así como por los posibles efectos secundarios severos a consecuencia del tratamiento. Lo ideal es que cada hombre discuta con su médico las ventajas y los riesgos de estas pruebas, que se informe y que no tome una decisión inteligente de acuerdo a su caso particular. Las pruebas de detección más comunes son el examen digital rectal, el examen de tacto rectal. Se realiza para evaluar el tamaño, la forma y la dureza de la glándula prostática. Análisis del antígeno prostático específico. Es producido por la próstata. La próstata se mide el nivel de antígeno en la sangre que si resulta elevado puede indicar la presencia de un cáncer. Se recomienda que empieces a hacerte las pruebas a partir de los 40 años, pero debes acudir al médico de inmediato si tienes alguno de los síntomas. El cáncer del pulmón. Ese es el tipo de cáncer que ocupa el segundo lugar de incidencia entre los hombres.
y es la causa principal de muerte, tanto en los hombres como en las mujeres de los Estados Unidos. El mayor factor de riesgo es el cigarrillo. Fumar es la causa principal de la mayoría de los cánceres de pulmón y se agrava con los años que se ha tenido el hábito y la cantidad de cigarrillos que se fuma al día. Las personas expuestas al humo de segunda mano o a sustancias cancerígenas también pueden desarrollar cáncer del pulmón. Los síntomas: tos constante y que empeora con el tiempo, dolor persistente en el pecho, flema con sangre al toser, falta de aire y ronquera, respiración con silbidos, episodios frecuentes de neumonía y bronquitis, pérdida de peso y de apetito, inflamación del cuello y de la cara. ¿Cómo se detecta? Cuando se presentan los síntomas anteriores y ante la sospecha de un tumor pulmonar, el especialista indicará alguna de estas pruebas para establecer un diagnóstico. La biopsia. Se toma una muestra, un pedacito de tejido, y se ve bajo el microscopio para determinar si hay células cancerosas. Broncoscopia. Se inserta un tubo delgado y flexible con una luz en la punta para examinar los bronquios y los pulmones y tomar una muestra del líquido o del tejido. La mayoría de los cánceres del pulmón pueden evitarse si se deja de fumar. Si fumas, considera sinceramente que es un riesgo para tu salud. De lo contrario, sería bueno dejar de hacerlo lo antes posible. El cáncer colorectal es el tercer tipo de cáncer que con mayor frecuencia afecta a los hombres en América del Norte y Europa. Y la tercera causa de muerte por cáncer de este grupo de la población en Estados Unidos. Por suerte, puede prevenirse con las pruebas de detención adecuadas. Tiene mayor riesgo los hombres con antecedentes personales o familiares de pólipos precancerosos o de cáncer colorectal, de enfermedad inflamatoria intestinal y de algunos síndromes genéticos como la poliposis adenomatosas familiar. Los síntomas. En su estado inicial no da síntomas, por lo que es aún más importante que se realicen las pruebas de control y detención, sobre todo a partir de los 50 años o antes, si hay historia personal o familiar de pólipos precancerosos, como ya indicamos antes. Aunque se presenten los síntomas siguientes, es posible que el diagnóstico se retrase porque no se sospecha un cáncer colorectal y se asocian a otras causas. Los síntomas más frecuentes son sangrado rectal y cólicos, cambios en la consistencia de las heces fecales, estreñimiento, diarrea, pérdida de peso, anemia, nueva y reciente. ¿Cómo se detecta? A partir de los 50 años se recomiendan las pruebas de detención en búsqueda de pólipos precancerosos que deben ser extirpados, sacados, antes de que se conviertan en cáncer. Las pruebas también pueden detectar un cáncer en una etapa temprana, en la que el tratamiento es más efectivo. Si la persona tiene una historia familiar entre sus factores de riesgo, debe hacerse las pruebas a partir de los 40 años, con la frecuencia que el especialista indique. Las pruebas son colonoscopia tradicional o virtual, colonoscopia por tomografía computarizada, análisis de sangre oculta en heces o material fecal, sigmoidoscopia flexible con enema de bario, una radiografía con un medio de contraste para ver el interior del colon, si está cerca de los 50 años o más. Consulta con tu médico para hacerte cuanto antes una colonoscopia y despejar las dudas. Tu paz mental bien vale la pena. El cáncer de estómago es el tercer cáncer que con mayor frecuencia afecta a los hombres en América Latina. Además del género, la edad es otro factor de riesgo, así como padecer de gastritis crónica, úlceras producidas por la bacteria Helicobacter, tener anemia perniciosa,
fumar, padecer de pólipos gástricos y tener familiares cercanos que hayan padecido el mismo tipo de cáncer. Los síntomas. En la etapa temprana pueden presentarse con indigestión y malestar en el estómago, sensación de llenura e inflamación, hinchazón después de comer, náuseas, falta de apetito y acidez estomacal. Cuando el cáncer está más avanzado, se caracteriza por sangre en las heces fecales, vómitos, pérdida involuntaria de peso, ictericia. La piel y el área blanca de los ojos toman un color amarillento, acumulación de líquido en el abdomen, ascitis y dificultad al tragar. ¿Cómo se detecta? Cuando aparecen los síntomas anteriores. El dolor utilizará distintas pruebas para examinar el estómago y el esófago, como pruebas de sangre y la endoscopía, un procedimiento que se utiliza para observar el interior del esófago, el estómago y el duodeno, la primera parte del intestino delgado. Aunque no siempre está bajo nuestro control, hay cosas que sí puedes hacer para prevenir el cáncer, como las que hemos mencionado en este caso. Ya estás sobre aviso de los 3 cánceres que mayor riesgo significa para ti por el simple hecho de ser hombre. Así que sácale partido al llamado de alerta, infórmate, consulta con tu médico para programar las pruebas de detección recomendadas en tu caso y ante todo lleva una vida saludable. ¿En qué consiste la radioterapia para el cáncer? Si te han diagnosticado algún tipo de cáncer, es probable que el oncólogo te sugiera radioterapia, uno de los tratamientos más comunes contra el cáncer. Te contamos que para que puedas comprender mejor lo que va a suceder en tu cuerpo durante el tratamiento. La radioterapia, también llamada tratamiento de radiaciones, es uno de los tratamientos principales contra el cáncer y se basa en aplicar partículas u ondas de alta energía en una parte específica del cuerpo, donde se encuentra un tumor de cáncer o células cancerosas. Estas pastas o ondas o partículas pueden ser rayos X, rayos de electrones o protones o rayos gamma, por ejemplo. ¿Cómo funcionaría la radioterapia? ¿Qué hace esta energía? Las células cancerosas se multiplican más rápido que las demás células del cuerpo. Cuando te aplican radiaciones, la energía afecta directamente la información genética de las células cancerosas y las destruye o al menos las daña para evitar que siga creciendo o que se dividan para formar nuevas células. Así se puede reducir el tamaño de un tumor. Se evita que el cáncer se siga propagando y eventualmente se puede desaparecer las células cancerosas en tu cuerpo. Te estarás preguntando si la radioterapia también afecta a tus células normales. La respuesta, no significativamente, a diferencia de la quimioterapia, otro tratamiento contra el cáncer que sí involucra el cuerpo entero. Las radiaciones se aplican localmente, es decir, directamente donde se encuentran las células cancerosas. Sin embargo, es probable que algunas células normales se vean afectadas, pero afortunadamente estas tienen la capacidad de recuperarse. Y para evitar afectar tus células normales más de lo necesario, las radiaciones se aplican en dosis controladas. Las sesiones no son seguidas y el resto del cuerpo está protegido. La elección de radioterapia depende del tipo de cáncer que tengas. Por ejemplo, las radiaciones generalmente son el tratamiento principal para el cáncer de la cabeza, el cáncer del cuello, el cáncer de la vejiga o el cáncer del pulmón, o pueden ser usadas como tratamientos complementarios de la cirugía o la quimioterapia para otros tipos de cáncer. También se puede usar para eliminar tumores benignos, disminuir el tamaño de un tumor, eliminar las células cancerosas que quedan después de una cirugía y así evitar que el cáncer reaparezca.
o para aliviar los síntomas cuando el cáncer está muy avanzado. ¿Cómo se aplica la radioterapia? Existen tres tipos de radioterapia. La radiación externa, la más común, se aplica con unas máquinas especiales que dirigen los rayos hacia el tumor, llamadas acelerador lineal. La radiación interna, braquiterapia, se hace mediante implantes radioactivas que se ubican en el cuerpo cerca o dentro del tumor canceroso o dentro de una cavidad del cuerpo donde el cáncer se encuentra concentrado. Tiene la desventaja que solo permite aplicar radiaciones a tumores pequeños, pero tiene la ventaja que permite aplicar radiaciones más fuertes y en menos tiempo. La radiación sistemática se hace mediante medicamentos con sustancias radioactivas, llamados radiofármacos, que vienen en forma de pastillas o de inyecciones intravenosas. Es el único tratamiento de radioterapia que no es localizado y que sí involucra todo el cuerpo. Tu oncólogo podrá guiarte acerca de los diferentes tratamientos y si este es el mejor de acuerdo a tu caso particular. Pregúntale cómo debes prepararte para las radiaciones y cuáles son los posibles efectos secundarios que podrías tener, si existe. Si tienes dudas, siempre puedes pedir una segunda opinión con un buen cuidado y energía positiva. Podrás tener un tratamiento exitoso.